momento para que lo reflexionemos incluso filosóficamente como dos periodistas de carrera, que generalmente se considera esta profesión como una profesión muy, pues muy bonita, hasta cierto punto loable, pero también ha sido una profesión con la que se ha abusado de los derechos de las personas, el derecho que tienen a la información, como lo mencionabas antes. A lo mejor estoy haciendo un ejemplo muy básico, pero hace rato platicaba con el corresponsal de La Mañanera, Diego Elías Cedillo, sobre esta película muy famosa que hizo Keanu Reeves con Al Pacino, llamada El abogado del diablo, en la que sin contarle el final ni nada, le comento yo a usted que a los escritores se les ocurrió que la profesión del diablo pues, sería la abogacía, ¿no? El derecho, y que cuando no se sale con la suya, de inmediato, en lugar de ser abogado, el diablo se convierte en periodista. ¿Por qué? Bueno, porque en estas dos profesiones se manejan valores muy, muy importantes que dependen absolutamente de la integridad, de la ética. Por supuesto que los abogados deben luchar por la justicia, deben velar por defender los derechos de las personas, y los periodistas tenemos que compartirle y buscar siempre llevarle a usted esa verdad con justicia, intentando siempre motivar a sociedades mucho más democráticas con el espíritu crítico. Son los periodistas militantes los que han conseguido grandes transformaciones del mundo, y al mismo tiempo hay que reconocerlo, por supuesto, a lo largo de la historia se han presentado serios problemas de pues, noticias falsas. Fíjate, querido Ricardo, querido público consentidor, que ayer casualmente estaba viendo un documental de Jack el Destripador, ¿no? Este asesino serial que operó a finales del siglo XIX en Londres y que pues desafortunadamente cometió una serie de feminicidios que en aquel entonces no eran considerados así, ni siquiera se analizaba la figura del asesino serial. Y se plantea que una de las cartas que se le atribuyen a este sujeto fue más bien una fabricación, un montaje y lo mencionan como tal, de un periodista sensacionalista de la época. Hay una carta en la que habla incluso el personaje de cómo es que realizó sus crímenes y etcétera, y la firma como Jack el Destripador. Una carta que no contiene faltas de ortografía, que está perfectamente bien escrita, ¿no? Para la época. Y se habla de la fabricación de esa carta para crear una noticia sensacionalista. También hay que pensar cómo es que, y esto está tratado en otra película muy interesante llamada El Ciudadano Kane, de Orson Welles, que yo le recomiendo a usted ver, por supuesto, cómo es que mediante los medios de comunicación y las publicaciones amarillistas se consiguió crear una guerra con la cual Estados Unidos le arrebató varios territorios al imperio español, al imperio colonialista español, entre estos Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Así, de la manera más terrible, se ha utilizado el periodismo. Y yo insisto, ¿no? Por supuesto que yo la veo como la profesión más loable de la que estoy enamorado. Yo siempre estaré enamorado, querido Ricardo, del periodismo. Siempre lucharé por ese periodismo, pero tienes toda la razón. Hay una serie de hijos de la chingada y de hijas de la chingada que congruencia no tienen, que para nada tienen ética, para nada tienen moral, para nada tienen pues algún tipo de valor en su actuar, y efectivamente cometen este tipo de vejaciones a la verdad, a la justicia, y lo hacen desde el periodismo, lo hacen como incluso, ¿no? Graduados de la carrera de periodismo de comunicación, personas que han estado en los medios de comunicación durante un largo tiempo, así actúan, y se les puede llamar periodistas, efectivamente, pero están muy, muy lejos de la idea del héroe, que representa otra analogía al respecto. Perdón que vaya con tantas analogías, y ya voy a terminar con esto. El creador de Superman hace que Clark Kent sea un periodista, puesto que de esa forma puede estar cercano a lo que ocurre en el mundo y como periodista luchar por la justicia como héroe y por la paz, ¿no? Al mismo tiempo que está pendiente de todo lo que ocurre alrededor del mundo. No podemos ver a todos los periodistas como héroes, porque estoy convencido, querido Ricardo Sevilla, querido público consentidor,
que muchos que tienen el título de periodista, que muchos que han estado en los medios durante largo tiempo, son unos verdaderos villanos. Ricardo. Son unos auténticos villanos, pero también son unos hijos de nadie. Son unos hijos de nadie. Y mira, yo coincido plenamente con lo que decía Tom Wolfe. Tom Wolfe, el periodista estadounidense, decía que en el periodismo de las buenas conciencias, así lo denominaba él, lo representaba como una pared blanca donde todo en apariencia era armónico, y ahí estaba la pared blanca, pero el oficio del periodista era precisamente llegar y posarse en esa pared blanca, aparentemente inmaculada, como una mosca. Y entonces precisamente por eso él hablaba de que el periodista era la mosca en la pared. El periodismo es eso, la mosca en la pared. Yo me asumo como una mosca en la pared, o como decía también Hunter Thompson, el creador del periodismo gonzo, que es el periodista que se mete a las noticias, que participa de ellas, que hace crónica en primera voz, para darle a conocer su punto de vista y compartirle la visión que él tiene. Era una mosca en la sopa, o eres mosca en la sopa, o eres la mosca en la pared, pero de ninguna manera puedes asumirte como la pared. ¿Por qué? Porque estos personajes quieren en la derecha, desde sus estudios, darle la apariencia de que esas empresas son inmaculadas, que ellos defienden la verdad a ultranza, y no es así. Estos personajes no solamente se equivocan, Toño, sino que además mienten a sabiendas. Javier Alatorre, por ejemplo, de que su jefe y patrón, el que le paga las quincenas, es un evasor fiscal, es un usurero, es alguien que tranza al pueblo de México, es alguien que tiene una tienda, una cadena de tiendas y otra cadena de bancos y una cadena de televisión donde exprofesamente están unas para robar y saquear al pueblo, evadiendo impuestos, y la otra, que es Electra, Banco Azteca, Salinas y Rocha, para quitarle la lana, pero además la televisora, para justificar todas esas tranzas y todas esas triquiñuelas, para decirle a través de sus periodistas, estos periodistas sin ética, que lo que ellos están haciendo es correcto. No es correcto, ni es ético, y ellos lo saben. Y cuando tú sabes que estás mintiéndole en la cara al pueblo de México, a la nación que te vio nacer, a la nación que te vio formarte, entonces, ¿qué estás haciendo? Traiciona a esa nación, traiciona a ese país, traiciona a ese pueblo al que le has mentido durante años. Entonces, precisamente por eso hay que advertir a la gente que consuma otro tipo de periodismo. Yo no le estoy diciendo que me consuma a mí o que consuma sin censura. Lo que estoy diciéndole es que usted se ponga en actitud rigurosa y que vea de parte de quién son estos mensajes en apariencia blancos, y que decida usted si forma parte de toda esa pared blanca de mentiras o si se convierte en el personaje incómodo o si se convierte en la mosca en la pared. No hay forma de que podamos considerar que estos últimos comunicadores en las televisoras de la derecha representan una tradición. Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y toda esta burda comparsa de personajes que le aplauden a sus dueños, a sus patrones, no son periodistas, no pertenecen a ninguna tradición. Busque usted las auténticas referencias y referentes del periodismo en este país y se va a ir de espaldas, se va a ir para atrás. Y si yo me voy de espaldas, Toño, afortunadamente voy a caer en los brazos de Ignacio Manuel Altamirano, de Guillermo Prieto, de Francisco Zarco, de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, de tantos hombres y mujeres que han honrado esta bella profesión en este país. Así que usted sabe, público memorioso, pero yo le recomiendo que no se dejen engatusar por el falso canto de estas sirenas. ¿Qué digo sirenas? Sardinas podridas, mi querido Toño.
Sí, no, y de hecho, mira, hay un pescado muy apestoso que es considerado el alimento más oloroso en la historia del mundo. Se me fue el nombre, pero es una lata que venden en los países escandinavos, no noruegos o chilgales, o que creo que son por eso noruegos, pero en los países escandinavos, que cuando la gente lo come, tienes que abrir la lata en un exterior, porque si no, el cuarto en el que está se apesta, pero un olor que, según, yo nunca lo he oído, ¿no? Pero según detallan, pues es vomitivo al primer contacto. Pero bueno, si hay gente que se lo come, como se comen las mentiras, desafortunadamente, de esos pescados tan olorosos.